Pues hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues para mí es un honor estar aquí y en lugar quizás de estar jugando escondite, escondiéndome aquí, pues estar aquí parada para dialogar. Quería leerles del programa, no sé si vieron que en la portada del programa, ahí hay un mensaje que me pareció pertinente y dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. María Teresa de Calcuta. Y leerles nuevamente el versículo bíblico, pero esta vez de la Biblia de nuestro pueblo, y dice en Efesios 5, versículos del 1 al 2, como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Eso. Pues este Día de los Padres es un día como especial, ¿verdad? Porque yo estoy aquí y que es el primer día de los padres que mi papá es abuelo y que mi hermano es papá. Así que también pues eso a veces me hace pensar en cómo será Tomás, hermano, como padre, ¿verdad? Qué sé yo, cómo él va a lidiar con esas situaciones que trae el ser padre. Pero yo asumo y supongo que él va a ser un gran padre y sé que lo va a hacer porque yo entiendo que Tomás va a seguir más o menos el ejemplo y el modelo que mi papá estableció como padre, así como mi papá siguió de forma modificada el ejemplo que mi abuelo le enseñó como padre, porque no existe un manual de ser padre, sino que se aprende según lo que podemos ver de aquellos que son nuestros padres y madres. Y hay unos refranes que tratan sobre eso de ser padre, de cómo se parecen, y quizás usted ha escuchado cuando dicen, ese es de tal palo, tal astilla, o hijo de gato, caza ratón. ¿Quién dice? Mira, ese salió al país, no lo puedo negar. Y a veces en acciones, pues hay padres que dicen, mira, yo lo hago de esta manera porque así fue como me enseñó mi padre, o así fue como me enseñó mi madre. Y son solamente algunos refranes que se utilizan para describir esa relación entre los padres y los hijos, y ese parecido que va más allá de lo físico, y en ocasiones pues son un parecido en las acciones, en las actitudes, en los gestos. Y verdad, la palabra nos habla de que seamos imitadores de Dios, o tratemos de imitar a Dios, como nosotros como hijos de Dios. El domingo pasado, en algún momento de la predicación, el pastor dio un ejemplo y estaba hablando de cómo nosotros, en ese afán de imitar, pues los varones en algún momento se afeitaron, pero sin la navaja. Y mami y yo estábamos allá atrás, y mami se reía porque cuando yo era pequeña, pues yo hice eso, pero con la navaja. Y pues ciertamente me corté. Así que los hijos desde pequeños es común imitar a los padres, a las madres, lo de tratar de ponerse los zapatos de los papás, pero llega un momento en la vida en que no tan solo vamos a imitar a nuestros padres y nuestras madres, sino que a todo aquel que nos rodee, nos vea, lo procedemos a imitar, y se imita tanto lo bueno como lo malo. A veces lo hacemos de formas conscientes o inconscientes, porque no sé si les ha pasado que uno pasa tanto tiempo con un amigo o una amiga que de momento nos sorprendemos haciendo los mismos gestos que nuestro amigo y empezamos a reírnos como nuestras amigas, y es como
sin querer nos comportamos de esa forma. Así que hasta cierto punto pues somos bien copiones y copionas. Como líderes, como padres, madres, tenemos que entonces tratar de estar bien conscientes, no tan solo de nuestras palabras, sino de que nuestras acciones vayan a la par de nuestras palabras. Porque dicen que un gesto vale más que 1000 palabras. Entonces de nada vale que hablemos del bien, pero no lo practiquemos. O que hablemos de integridad, de ser justos, de comportarse de forma honrada, si en la práctica pues no se vive de esa manera. Hay una canción que está sonando en la radio recientemente porque estamos en la época de padre, y es como una oración de un padre que le dice al Señor: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Y entiendo que esa o debe ser la oración de todo padre, sea cristiano o no cristiano, ¿verdad? Aquí saben que mi papá pues no viene a la iglesia, pero mi papá pues yo lo considero que es un gran padre, y en parte porque yo entiendo que mi abuelo, que algunos de aquí lo conocen, Tomás también, pues que esa era la oración de mi abuelo: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Y aunque mi papá no viene a la iglesia, al seguir el ejemplo, al seguir el ejemplo de mi abuelo, mi papá está imitando a Cristo, porque mi papá imita de mi abuelo su integridad, su servicio, su amor y su sacrificio hacia las demás personas. Así que al imitar a mi abuelo, imita a Cristo. Así como Pablo aconseja que seamos imitadores de, ¿verdad? Le aconseja a sus discípulos que sean imitadores de Él como Él es imitador de Cristo. Por eso es que nosotros pues debemos de tratar de ser imitadores de Cristo, porque hay personas que quizás no están en una iglesia, pero que nos miran y nos imitan y están pendientes de lo que nosotros hacemos, y si nosotros somos de buen ejemplo, pues esas personas van a estar eventualmente tratando de imitar a Cristo. En la Biblia, en la versión Reina Valera, habla de que debemos de andar en amor como Cristo. En la de nuestro pueblo dice de que tenemos que seguir el camino del amor. Así que nos insta a nosotros no detenernos, a nosotros seguir hacia adelante. Y que no sea solamente algo como de cuando uno sigue con la vista, y sí, yo lo estoy siguiendo, pero, o como en el caso de los jóvenes, pues no implica un acto de nosotros seguir a la persona por Twitter o seguir por Facebook, sino que implica que nosotros tenemos que caminar, que tenemos que tener una acción que debemos de seguir, como dice el himno, en las huellas del Maestro. Que así como nosotros copiamos cosas de nuestras amistades porque nos pasamos mucho tiempo con ellos y sin querer hacemos los mismos gestos, que nosotros tratemos de buscar del Señor y estemos tanto tiempo con el Señor que sin querer, queriendo, pues llegamos a imitar a Dios o comportarnos como es digno del Señor. Pero en ese sentido, pues, ¿qué camino vamos a seguir? Dice la Biblia que el camino del amor. Vamos a seguir, gracias, vamos a seguir el camino que otros han hecho al andar, pero si ese camino pues se tornara en un camino de perdición y de maldición, pues no tenemos que seguir como los elefantes que están atados ahí uno detrás del otro, sino que en ese momento es momento de desviarnos y coger el camino que conduce hacia la salvación, hacia Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Como leíamos ahorita,
debemos pues de andar en luz, como hijos de luz. Y en ese camino pues puede que encontremos ciertas encrucijadas y no sepamos hacia dónde coger o qué camino tomar y nos veamos tentados a detenernos. Y no está mal, ¿verdad?, detenerse y pensar, pero lo que estaría triste y lamentable sería que nos quedemos ahí esperando, lamentándonos, como hasta cierto punto inertes, estancados. Y dentro de la encrucijada, pues nosotros tenemos que tratar de escoger y de discernir cuál es el camino del amor, cuál es ese camino que sigue a Cristo. Y como dice, ¿verdad?, seguir el consejo de un himno que habla de que tenemos que salir a caminar y no quedarnos quietos, porque caminamos hacia la vida y vamos a llegar hacia ella paso a paso. Y en ese camino pues vamos a caminar juntos. Así como, ¿verdad?, el pastor hablaba de que pues yo soy hija de esta iglesia, porque los padres que hay aquí en esta iglesia, o la mayoría de los que están aquí, son testigos o pueden dar fe de cómo la iglesia les ha ido acompañando paso a paso en la crianza de los hijos. Y quizás la primera vez que yo declamo un poema no fue en una escuela, sino fue aquí, en la iglesia. Y así los dramas y todo eso, pues de aquí de la iglesia es que esos talentos se descubren y intentamos cosas que quizás nunca más hemos seguido haciendo, pero que las hicimos aquí, las hacemos para el Señor. Es la iglesia quien pone en los niños, en los jóvenes, y la iglesia, ¿verdad?, somos todos, ese anhelo de servicio, que no te lo enseña la escuela, pero que la iglesia como una familia pues lo inculca, que lo aprendemos en el ejemplo de nuestros hermanos, que hay personas aquí que aunque no sean padres o madres, pues en la iglesia se convierten en padres y madres, en familia. Nosotros pues en ese sentido tenemos que caminar en amor, unidad, solidaridad, en beneficio de aquellos más pequeños, y aquellos más pequeños no son solo los niños, son aquellos que no se pueden valer, que necesitan de que nosotros en ocasiones seamos su voz, aquellos que se sienten desheredados y que se encuentran solos y que quizás el único abrazo que reciben es el que damos aquí el domingo en la mañana. Les decía que el camino que se nos invita a ir es el amor. ¿Y en qué consiste ese amor? Pues en la Biblia se habla del amor un montón de veces. Y de camino, pues yo me sorprendí las veces que mencionaba el camino en la Biblia, pero entendí que la vida se daba en el camino. Hoy podríamos hablar del carro, porque la vida se da en el carro en algunos casos, en especial de los jóvenes. ¿Y qué dice la Biblia del amor? Pues habla de que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que dice que el amor es el vínculo perfecto, que Dios mismo es amor, que la grandeza no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero, que nada nos puede separar del amor de Dios, así que es un amor inquebrantable. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, el autor, como si fuera un padre, pues le da nos da un jalón de oreja y dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que el amor no es un concepto, no es algo tan abstracto. El amor se tiene que traducir a acción, o a accionar en amor, y esa acción va a producir justicia y se va a traducir en la reconstrucción, restauración y renovación de caminos y de vidas. El amor que habla aquí, ¿verdad?, Efesios, dice que es un amor que se basa en la entrega y el sacrificio. Un amor que sirve y que no se limita, es un amor que se incomoda, que abraza y que hace el bien sin mirar a quién. Así que, hermanos y hermanas, debemos de seguir, y como padres pues
Debemos de seguir el concepto de Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como padres, como líderes y hermanos mayores, primos, debemos de imitar a Cristo y seguir su camino de amor, porque aquellos que van subiendo nos van a imitar y van a seguir los caminos que nosotros hemos trazado y construido. Que mediante nuestras decisiones y acciones nosotros podamos celebrar que somos hijos e hijas de Dios y que ciertamente somos astillas de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Astillas que reflejan su humanidad, amor, compasión, misericordia y su justicia. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios les bendiga.